Hay quienes van al médico todos los años y se hacen chequeos generales para revisar cada órgano, ver cómo están funcionando. Y este país hay que hacerlo así. Mire, esa carcelita que se ha denunciado que funcionaba en un sótano, las travesuras, las diabluras que se hacían ahí, desde el maltrato a los reos, a los privados de libertad, a negociar todo lo que salía y todo lo que entraba de ahí. Y ellos culpan a autoridades, a fiscales, a policía, a todo el que interviene en la misma, y hasta algunos reos que son los que encabezan esos grupos para rendir beneficios económicos a aquellos que manejan todo desde afuera. Y no es la primera vez que vemos un tipo de denuncia o resultados de investigaciones que se hacen en el país. Usted va a La Victoria una vez más, y no hace mucho que decomisaron ahí una gran cantidad de armas de fuego, armas blancas, un sistema de comunicación con internet de punta, de tecnología, con fibra óptica, que es prácticamente lo máximo que hay, aparte del 5G, que ya entra en otras cosas. Pero usted va e interviene y va a encontrar lo mismo, y va a otras cárceles y va a encontrar lo mismo. No importan los operativos que se hagan, es solamente muchas veces para llenar expectativas, para llenar expectativas de aquellos que viven denunciando constantemente lo que está ocurriendo, o cuando son engañadas o estafadas gente que a través de los celulares, y se ha dicho, de estos centros se manejan grandes grupos, hay entramados, mafias que engañan a gente en las calles, y ellos desde ahí operan, desde ahí manejan. Yo el día pasado estaba escuchando el programa de Jochi Santos, y llama a una persona y le preguntan que de dónde está llamando, de Santiago, ¿de qué lugar? No, yo estoy aquí en la cárcel de Rafael. Sí. Así, sencillamente, desde un teléfono celular, cuando supuestamente todo el que está privado de libertad, también de muchos derechos, que no tiene un ciudadano que anda en las calles libre. Y esto se ve en las cárceles. En Montecristi el día pasado también, cuando vemos estas trifulcas que se realizan, que se arman en muchas cárceles, las personas salen heridas de bala, heridas de arma blanca. ¿Y cómo llegan? ¿Qué vigilancia? Usted sabe que eso es como la frontera dominico-haitiana, que pasa todo. Pero hay que pagar un peaje, hay que pagar para eso. Y entonces, eso mismo ocurre en las cárceles de la República Dominicana. Es un premio para muchos que lo llevan hasta la frontera, porque antes era un castigo cuando lo mandaban hacia allá, o que lo manden a una cárcel. En las cárceles la gente se hace de dinero. Y aquí habrá que revisar tantas fortunas con esta ley de extinción de dominio, que ha sido criticada porque ahora los congresistas se quieren ir a un resort una vez más, para allí estar con más tranquilidad y estar todos concentrados. Mucha gente pregunta, y eso no se puede hacer en la misma Cámara, en el mismo Congreso. Pero ellos parece ser que tienen mejores resultados cuando lo hacen así. Lo que ocurre que se hace un tanto difícil, y no vamos a ser pesimistas, desmontar una cultura. Y esta cultura del fraude, del robo, de la extorsión en la República Dominicana está penetrada en el cuerpo nacional, es decir, de la nación, y resulta difícil a los gobiernos y a todas las autoridades, pues, sacarla de raíz, pero sí, poco a poco, tomando en cuenta las inspecciones, ser rígido con la acción, en especial en contra de los militares, de los policías y todo aquel que tiene que ver con el manejo de los reos y de la vigilancia en las cárceles y en las fronteras, donde sea. ¿Por qué? Porque es un problema de los fraudes,
pero reitero, en especial en lo que tiene que ver en el tema que está hablando Fran de las cárceles, está entramado en el cuerpo policial, está entramado en el ejército, está entramado en todas las autoridades que tienen que ver con la vigilancia de los reos y sobre todo los fiscales, lo que tienen que ver con la penitenciaría. Entonces, pero sí creo que se deben dar los pasos y que sí, este gobierno lo está haciendo porque no está ocultando cosas como este. Si hubiese sido en el pasado, ocultan que existe esa cárcel, que era más bien un antro de corrupción. Pero ¿cómo existía si nadie lo sabía? No lo sabía la población en sentido general, pero sí mucha gente sabía de la existencia y de lo que estaba ocurriendo allí. Ojalá y esto pueda corregirse, al igual que otros males que afectan el sistema carcelario dominicano. Que uno de los temas, y ahí la Procuraduría General de la República, junto con la justicia, tendrán que agilizar la cantidad de preventivos que hay en nuestras cárceles, que supera aquellos que ya han sido condenados. Y gente que lo tienen olvidado. Ya usted recordará el tema aquel de este señor que duró tantos años presos porque fue a reclamar un dinero a un ingeniero, pero este tenía su relación con un uniformado de alta jerarquía y lo trancaron. Prácticamente le botaron la llave y este señor guardó prisión por muchos años hasta que los derechos humanos actuaron. Y así debieran hacerlo con tantos otros que están ahí, que no tienen como aquel libro, historia de Gabriel García Márquez, como El Coronel. No tiene quien le escriba. Escribiera. Y así hay muchos que están en las cárceles hoy, que han tenido más tiempo que el que hubiese sido sobre una condena por los hechos cometidos. Es decir, si lo hubiese juzgado un juez, ya la condena hace tiempo la hubiese superado, hubiese estado ya en las calles. Pero lamentablemente en el país, esta carcelita, la que en el día de ayer se convirtió en noticia, es una imagen de lo que ocurre en la mayoría con esta sobrepoblación. Cárceles que están para 1.500, 2.200, como el caso de La Victoria, sobrepasan los 100.000 privados de libertad. Vamos a publicidad y ya regresamos. Tenemos en contacto a Orlando Jorge Mera, que es el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la República Dominicana, y con él estaremos conversando cuando regresemos en el café de Diario 55.
Bueno, nos place sobremanera, aunque sea de manera virtual, contar con el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, nativo de Santiago, de los 30 Caballeros, igual que su padre, que su madre, y estamos en contacto con él para conversar sobre aspectos importantes que tienen que ver con nuestros recursos naturales, esencia importantísima para la convivencia, no solamente de los seres humanos, todos los seres vivos que habitamos el planeta, dependemos de él. Buenos días, Orlando, placer, gusto tenerte con nosotros. Muy buenos días, Arturo y Frank. Muchas gracias por la invitación al café de Diario 55. Así es, yo creo que hay un tema caliente por aquí, Orlando, y este fin de semana antepasado hubo protesta y ya están anunciando otras con relación a las hidroeléctricas que piensan instalarse en La Placeta, Juncalito y otro punto de esa zona que están enclavadas en la cordillera central. Y la queja es, y le preguntábamos el día pasado a la comisión que tiene la Asociación para el Desarrollo de Santiago, APEDI, que tienen Fondo Agua y otros organismos que están velando por el adesentamiento del río Yaque del Norte, y le preguntábamos sobre este tema y nos hablaban de que estaban incluso con doña Inmaculada Adames del Plan Sierra y nos decía: no tenemos todavía una respuesta porque no se ha presentado un estudio de impacto ambiental en toda esa zona. Ustedes como ministerio, ¿qué saben, qué conocen? ¿Ya lo tienen? No, mira, te puedo informar sobre lo que se está haciendo, y es que en efecto estamos en el plazo que se le ha otorgado a la empresa Egegit para que nos pueda presentar un estudio de impacto ambiental. Luego de que se reciba ese estudio de impacto ambiental, se calendarizan unas visitas y unas vistas públicas en el lugar donde se van a hacer estas obras, y ahí en esa vista pública donde se recoge el sentir de las comunidades. Y luego entonces que se toma la decisión de si se emite o no se emite el permiso ambiental. Por lo tanto, yo me reuní el viernes pasado, o sea, hace 4 días, con una comisión de los, digamos, promotores, organizadores de las distintas manifestaciones que ha habido sobre este tema, y también le transmití este mensaje en el sentido de que como gobierno nosotros estamos siguiendo el proceso, hemos tomado nota de todas estas inquietudes y oportunamente cuando ya se emitan se entregue el estudio de impacto ambiental, se hagan las vistas públicas, entonces ahí el Ministerio de Medio Ambiente fijará la posición. Pero por el momento es bueno que se sepa que no hay ninguna obra que se esté realizando, ni mucho menos, sino son parte de, digamos, del proceso de realización de un estudio de impacto ambiental. Es todo lo que hay. Entonces, señor ministro, esta protesta, ¿cómo usted la califica? ¿Son muy adelantadas? ¿Están fuera de tiempo? Porque si no se tiene el estudio de impacto ambiental ni se ha decidido nada, entonces han surgido una protesta que parecerían todavía a destiempo. Mira, yo soy demócrata, vivimos en una democracia, hay que respetar quienes piensen distinto a otros, y mientras estas protestas se realicen siguiendo los cánones legales, pues no hay ningún inconveniente. Yo pienso que forma parte del derecho de los ciudadanos a expresarse. Pienso que quizás estamos muy a destiempo de la toma de las decisiones, pero yo respeto ese derecho que tienen los ciudadanos a expresarse. Es que parece indicar, Orlando, que no tiene reversa esa decisión, porque ya hay técnicos, incluso brasileños, que están ya residiendo en esa zona. Y ha faltado el que se sienten, el que socialicen las organizaciones que están protestando, más los que están organizando
la construcción de estas presas. ¿No entiende que ha faltado eso? Mira, la empresa que está haciendo esta obra es la EGEGIT, que tiene bastante experiencia en este tipo de obras y también tiene bastante experiencia y lo ha hecho muy bien en cuanto al diálogo con las comunidades. Yo reitero, no se está construyendo ninguna obra. El hecho de que existan técnicos extranjeros es posible que esté vinculado a la realización de estos estudios de impacto ambiental. No se hará ninguna obra sin ese estudio de impacto ambiental y sin el permiso que corresponda, y hay que seguir los cánones legales. Este es un gobierno que respeta la Constitución, que respeta la ley, y por lo tanto todos los que forman parte del gobierno estamos obligados a seguir ese procedimiento. Lo que significa, señor Orlando, que si el informe de impacto ambiental es negativo, ustedes no van a dar permiso. O sea que pese a que existan presiones, como dicen los que están protestando, presiones de que se construya, ustedes no darán el permiso. Si el impacto es negativo. Yo no quiero adelantarme, pero al mismo tiempo nosotros hemos dado muestras fehacientes ante situaciones que atentan contra nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales, que hemos tomado decisiones correspondientes. Por lo tanto, no hay que morirse antes de la víspera. El trabajo de ustedes, Orlando, es someter a la acción de la justicia a aquellos que violan la ley, a aquellos depredadores de nuestros recursos naturales. ¿No entiendes tú que la ley es floja, de que muchos al conocerla hacen lo que hacen? Los granceros, por ejemplo, extraen los materiales de construcción de los ríos y estos son confiscados y multados y vuelven otra vez a las calles y vuelven a sus andanzas. ¿No entiendes tú de que, igual que los depredadores de los bosques, lo que desmontan, no entiendes tú de que hay que tener una ley mucho más fuerte que pueda aplicarse y que crea precedentes? Mira, tu pregunta es interesante y me obliga a mí a hacer la siguiente reflexión. En el pasado, las autoridades eran muy benevolentes con respecto a los crímenes y delitos ambientales. A diferencia de esta autoridad de hoy día, donde hemos sometido a la acción de la justicia a más de 2.200 infractores de delitos ambientales. Ahora bien, nosotros sometemos a la acción de la justicia. Hemos tenido que devenir en ser un policía ambiental cuando esa no es nuestra función idónea y única frente al déficit de protección al medio ambiente que sometieron las autoridades anteriores a la República Dominicana. Entonces, hemos sometido a la acción de la justicia, pero le corresponde al Ministerio Público hacer el sometimiento formal a la justicia y procurar las sanciones que correspondan. Nosotros hemos podido, en esta administración, hemos sometido a la acción de la justicia a militares activos, a políticos activos del pasado y del presente, porque en definitiva, para la protección de nuestro medio ambiente y recursos naturales, no tenemos banderas políticas, porque el medio ambiente nos pertenece a todos los dominicanos, independientemente del partido político al que pertenezcamos. Y esa es la posición nuestra, y es la posición del gobierno del presidente Luis Abinader, de que tenemos que defender y proteger nuestros recursos naturales. Lógicamente, en materia de extracción de materiales, ahí en los próximos días vamos a anunciar una serie de medidas que van a impactar de manera positiva en la comunidad medioambiental del país, pues procuran establecer un orden para hacer estas cosas y esperamos que sean bien recibidas en los próximos días. Una pregunta con relación al tema de
la construcción de viviendas, específicamente en montañas, señor Orlando. ¿Ustedes cómo han evaluado esto que se producen desforestaciones, desmontes, para construir viviendas suntuosas, específicamente en la cordillera central y septentrional? ¿Ustedes han tomado en cuenta esta situación, cómo se está afectando al medio ambiente? Sí, pero quiero volver a insistir en esto. En el pasado se fue muy pernicioso, se permitieron muchas situaciones. Entonces no se puede venir ahora a exigir que se tomen medidas frente a todos los casos de violación a la ley de medio ambiente, porque el Ministerio de Medio Ambiente no tiene personal para atender todas estas situaciones. Nosotros hemos tenido que priorizar. Y dentro de nuestras prioridades está muy claro que en áreas protegidas, en parques nacionales, está prohibido la construcción de viviendas o de ningún otro tipo. Claro, hay algunas variables de áreas protegidas, algunas categorías que permiten algún tipo de construcción ecológica o ecoturística. En esos casos se analizan caso por caso. Pero en definitiva, nosotros hemos tomado nota de esta situación. Hay algunas situaciones que tienen años en esos casos, pero actualmente no se están permitiendo. ¿Y cuál es la prioridad entonces? Usted dice que están priorizando. ¿Cuál es la prioridad de ustedes en este momento? Pero nuestra prioridad actualmente va en 4 vías que corren a la vez. Primero, hemos estado trabajando con la agilización de los permisos medioambientales para las construcciones y para el sector privado de República Dominicana, como hoteles, zonas francas, proyectos habitacionales en las zonas urbanas, todo lo que sea para la reactivación de la economía nacional y que cumpla con la ley. Estamos agilizando estos permisos porque el sector privado juega un rol importante en la reactivación de la economía. En segundo lugar, estamos atacando probablemente la principal fuente de contaminación medioambiental que tiene el país, que son los vertederos a cielo abierto. Y estamos ya poniendo en funcionamiento la ley de residuos sólidos y también el fideicomiso público-privado, tendente a que para el año 2022, de 240 vertederos a cielo abierto, trabajemos para que 60 de esos vertederos ya desaparezcan y nos convirtamos entonces en estaciones de transferencia, en sitios de disposición final para vertido de los residuos y plantas para hacer del plástico un segundo uso. Ya hemos inaugurado algunas de esas plantas y estamos trabajando de cara a concretizar todo este plan en la zona turística de Puerto Plata, Samaná y la región este del país. Y hemos seleccionado a 30 municipios, entre los cuales está la provincia de Santiago, para solucionar uno de los problemas de contaminación más importantes que tiene nuestro país y que este gobierno ha decidido terminarlo. En tercer lugar, estamos trabajando de manera acelerada en la protección y construcción y renovación de la infraestructura del Ministerio de Medio Ambiente en áreas protegidas de nuestro país, como Valle Nuevo, como Los Haitises, Sierra de Bauruco y otras áreas, como por ejemplo el Morro, donde hubo una intervención espectacular que hicimos. Entonces, en esos temas estamos concentrados también. Y por último, estamos trabajando en lo atinente a la protección de nuestras costas. Importante señalar lo siguiente: desde el 16 de agosto de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021 plantamos 10 millones de árboles de protección en la República Dominicana. Tenemos una cobertura boscosa de un 43% y estamos trabajando para alcanzar un 45%. Estamos trabajando también por primera vez con una política oficial en las plantaciones de mangles en las costas de República Dominicana, porque los mangles son la principal fuente
de protección ante los huracanes y ciclones. Y estamos pensando en el futuro, en nuestros hijos, en nuestros nietos, para que puedan tener un mejor país más verde que el que tenemos nosotros hoy día. Y la misma producción de ostiones, cangrejos, se anidan ahí en los mangles también, Orlando. Correcto, correcto. Los mangles son una fuente de fauna marina importante y que hay que proteger. ¿En qué consiste el pacto verde que usted nos decía fuera de cámara que van a desarrollar? Sí, dentro de las propuestas del presidente Abinader para las reformas institucionales que necesita el país, que se hace a través del Consejo Económico y Social, tenemos una mesa de diálogo sobre temas medioambientales y cambio climático, entre las cuales hemos presentado la propuesta de un pacto verde para un desarrollo sostenible en República Dominicana. Estamos discutiéndolo, ahí están participando diferentes actores del gobierno, partidos políticos, sociedades ambientales, y esperamos que para el próximo mes podamos tener ya una versión final aprobada de este pacto. ¿Dónde se inicia el pacto? ¿Dónde va a ser el primer encuentro? ¿En la capital, aquí en No, Santiago? ¿Dónde? ya se han hecho Ah, 3 encuentros. ok. Ya se han hecho 3 encuentros y hay representación de Santiago en esta mesa. Están distintos grupos de Santiago participando. Por lo tanto, estamos ya en la fase de recolección de las propuestas que se han hecho al Pacto Verde que hemos sometido y esperamos a trabajar en un consolidado para luego ser discutido por los distintos sectores que están participando en esta actividad. Tenemos que cumplir con compromisos comerciales, publicidad. Orlando, ya regresamos en unos minutitos. Conversamos con el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, el doctor Orlando Jorge Mera. Ya regresamos.
Continuamos conversando con el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el doctor Orlando Jorge Mera. Ha estado conversando con nosotros y hay mucho que conversar con él sobre diferentes tópicos que tienen que ver con estos recursos nuestros y las organizaciones que constantemente viven denunciando estos atropellos que sufre nuestra ecología. Y ojalá que pueda la sociedad empoderarse y que puedan aplicarse políticas definidas en torno a todo esto y que desde las escuelas también comience el trabajo, que comience una educación a través de los medios de comunicación. Aquí se coloca mucha publicidad y muchos spots para anunciar, para destacar a políticos y no realmente para concientizar a la población. Claro, y que, como usted decía ya anterior en otros programas, que se convierta en una materia en las escuelas, desde la primaria, para que los estudiantes, la juventud, los niños, comiencen a integrarse y a valorar la importancia del medio ambiente. Creo que debe servir de mucho esta mesa que dice Orlando, mesa del diálogo para el Pacto Verde, que ahí pues se concretice todo un proyecto que conlleve a eso que estamos hablando, a ese andamiaje para lograr la preservación del medio ambiente en la República Dominicana, que de hecho no anda muy bien en muchos lugares. Hemos visto el desmonte en muchas cordilleras, o sea, en las cordilleras, pero en muchos lugares de las cordilleras, como aquí específicamente en la cordillera septentrional. Desde aquí mismo usted sale y observa, se sube a un edificio y observa hacia la montaña y ve que los claros se notan a legua. Es decir, el desmonte que se realiza tanto para el conuquismo, la construcción de viviendas suntuosas, calles, etcétera, pero sí existen esos problemas. Ya nos informan que está Orlando ahí. No, todavía no está. Sí. Sí, mire, es un problema bastante serio porque cada día hay gente que quiere trasladarse, salir de la ciudad e irse a la loma. Y da pena ver cómo se ha estado intentando destruir todas nuestras cordilleras. Si usted se va ahí a la septentrional, verá que de noche todo luce iluminado en la loma por la cantidad de casas que se han construido. Yo no sé hasta dónde habrá regulación para esto. Si usted se va a la cordillera central, yo que voy con frecuencia a Juncalito, cuando voy de camino, veo cómo hay nuevas casas en construcción, pero no solamente eso, sino carreteras que se han abierto. Yo no sé si bajo la sombra de las autoridades o si estos tienen el permiso para hacer estas carreteras, estos caminos, pero van impactando, van maltratando toda esa zona por ahí que lamentablemente no volverá a ser esa loma que uno vio bien forestada, porque viene una destrucción y la gente por buscar casa, que es lo que está de moda, eso da estatus, eso decir tengo una casa en la playa, tengo una casa en la loma, eso ya le da otra connotación a la gente y el orgullo lleva muchas veces a esto. Pero creo que no debe existir un permiso porque, según estuve leyendo, las leyes urbanísticas conllevan a que hacia las montañas no se puede construir. Eso es lo que tengo entendido, de que las leyes, tanto municipales como del gobierno central, no se debe expandir la construcción de las urbanizaciones hacia las montañas. Ya tenemos en contacto una vez más a Orlando Jorge Mera, que es nuestro invitado, es el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Orlando, hace 2 semanas hicimos una tertulia hablando de agua. Teníamos representación de APEDI, del Fondo Agua, estuvieron Saúl Abreu, Walkiria Esteves, Carlos García, que tengo entendido es un asesor medioambiental, y también una representación de los grupos que están organizados aquí, que están llevando a cabo algunas protestas. Y me llama mucho la atención, y viendo un documental que hay en Netflix, una serie de documentales titulado Rotten, y habla precisamente del agua. Y aquí las embotelladoras, la materia prima es el agua, no le cuesta absolutamente nada, es gratis, pero aparte de extraer el agua, son los principales contaminadores con las botellas plásticas, con los envases.
no hay una responsabilidad para estas empresas, Orlando. Si nos vamos a los ríos, ese canal Ulises Francisco Espallada Pena, de las tantas botellas plásticas Vasofón que se concentran ahí, ¿no tienen esta gente una responsabilidad con el país? Mira, tu pregunta es muy interesante y me permite a mí decir lo siguiente. Estamos enfrentando un problema que tiene años en la República Dominicana. Y es ahora cuando el legislador ha emitido la ley que regula los residuos sólidos, entre las cuales hay algunas posiciones relacionadas con el plástico. Primero quiero decir lo siguiente. Quien les habla no le puso ni un punto ni una coma a esa ley. Segundo, esa ley, yo estaba en el despacho del Ministerio de Medio Ambiente y me llegó y decía que Medio Ambiente tenía que asumir la rectoría de ese sector. Tercero, al revisar la ley me di cuenta que habían aspectos que pudieron mejorarse, pero esa es la ley que tenemos. Entonces, esa ley da un plazo de 5 años para hacer una transición del fondo, por ejemplo, que hace tanto daño, ese plástico que hace tanto daño, hasta su retiro total del mercado dominicano. Ya de esos 5 años ya ha pasado 1 año, faltan 4. Independientemente de eso, como dije anteriormente, ahora esta ley establece un principio que es clave y determinante, que es el principio de la responsabilidad extendida del productor. ¿Qué pasa? Hasta antes de la ley, los productores de botellas plásticas y este tipo de productos entendían que su responsabilidad terminaba al momento de vender el producto. Ya si el producto aparecía en los ríos o en las playas, eso no era su responsabilidad. Bueno, pues ahora es al revés. Ahora ellos son responsables de ese producto y por lo tanto tienen la alta obligación de que ese producto vuelva y regrese a su empresa. Y esa es la responsabilidad extendida del productor. Por lo tanto, ahora esas empresas van a estar sometidas a sanciones, multas que antes no tenían. Y yo pienso que eso es un giro dramático, importante, positivo para el país. Por lo demás, entiendo que con la nueva ley de residuos y con el hecho de que se van a establecer plantas que le saquen un segundo provecho a esos plásticos que están hoy en los ríos, en los vertederos, pues definitivamente estamos ante un nuevo escenario que va a resultar en beneficio de la mayoría de nosotros. Claro, en materia medioambiental, las cosas no son de un día para otro. Esto nos va a tomar por lo menos 2 a 3 años para comenzar a recibir las bondades que tiene esta ley. Y veremos entonces que el plástico se irá disminuyendo de los ríos, se irá disminuyendo de los mares, se irá disminuyendo de los canales, en la medida en que vayamos aplicando la ley con la responsabilidad extendida del productor y al mismo tiempo, lógicamente, con estas plantas de tratamiento y de reciclaje que le dan un segundo uso a el plástico. Sí, porque yo nunca he visto, Orlando, esa gente recoger un plástico en un río o en un canal de esto, pero tampoco sembrando una matica donde están los afluentes de estos ríos. Yo estoy de acuerdo contigo, Por eso es que esta ley es bastante rígida y clara con este respecto y pienso que vamos a dar un cambio radical en esta lucha. Claro, te debo decir, mientras tanto, ¿qué estamos haciendo nosotros? Bueno, ya hay áreas protegidas
donde no estamos admitiendo a las personas con plásticos. Ya hay lugares donde se exigen que no se lleven plásticos. Por ejemplo, el que quiera ir a acampar en Valle Nuevo no puede llevar plástico, se le prohíbe su entrada. Entonces, en esa medida, pues iremos concientizando para ir haciendo ese cambio dramático en la educación ambiental, que es clave y determinante para estos casos. Usted ha dicho una palabra muy importante, educación ambiental, concienciación, pero es preocupante, Orlando, de cómo esto solamente se delega a medidas, a acciones en contra de aquellos que depredan, de aquellos que contaminan, pero en el plano de educación, ¿tienen ustedes algún programa que se integre a los estudiantes, que se integre a la juventud, a los niños, a participar y a ser consensado sobre la importancia de conservar el medio ambiente? Pero claro que sí. Yo de hecho he estado en Santiago y he compartido con estudiantes de colegios y escuelas. Hemos logrado que con el Ministerio de Educación se instaure la Cátedra de Educación Cívica, Educación Ciudadana, entre las cuales está unas clases sobre medio ambiente. Hemos logrado también, ayer publicamos un libro sobre el agua para fines de educación y educación sobre todo en niños y niñas, y esperamos que sea distribuido en las distintas escuelas de nuestro país. Se han hecho avances notables en estos casos. Producimos hace recientemente unos cuadernillos con ayuda del sector privado para los niños más pequeños, y pienso que ahí donde está el futuro del país. Claro. Porque nosotros que ya tenemos cierta edad, nos va a resultar muy difícil producir algunos cambios en la estructura ya de lo que tenemos en nuestro diario vivir, pero en los hijos, nuestros nietos, bisnietos, en los niños y niñas de República Dominicana, donde está el futuro de la República Dominicana, y por lo tanto ahí donde tiene que estar fundamentado todo el tema de educación ambiental. Te concluyo diciendo que hemos estado trabajando, lógicamente con el COVID, las clases eran virtuales. Ahora que son presenciales, ya se nos amplía el universo, y estamos en ese propósito de fomentar las clases sobre temas medioambientales para los más jóvenes y los niños y niñas de nuestro país. Declarado recientemente, Orlando, por el presidente de la República, los humedales que están por ahí por Laguna Prieta como área protegida. ¿Es cierto de que hay empresarios que quieren administrar toda esa área? ¿Se acercaron a ustedes? Es lo que se comenta por aquí. Mira, por lo pronto hubo en estos días un conflicto generado con una empresa que hizo unos cortes muy cerca de estos humedales. Nosotros hemos preparado un expediente sancionador a esta empresa y será evidentemente comunicado y sancionado como debe ser. Por otra parte, los áreas protegidas son manejadas a través de comanejos, y los comanejos tienen a distintos sectores del área, y evidentemente que ahí en Puñal hay grupos ambientalistas que son importantes y que deberán ser parte de ese comanejo. Igual que hay comanejo en el Pico Diego de Ocampo, ¿se resolvió la situación del empresario que quería construir cabañas ahí, Orlando? Yo tengo entendido que sí, que ya evidentemente eso está prohibido, y por lo tanto ya es un tema que para mí está agotado. Está cerrado. Sí. En el caso del humedal, volviendo al humedal aquí de Laguna Prieta, ¿qué tipo de empresa, si se puede saber, o qué empresa es la que va a ser sancionada? Creo que es una empresa que tiene una zona franca, ahí muy cerca. Okay. Muy bien. Comentábamos nosotros, Orlando, antes de que entrara nuevamente, que nos preocupa bastante. Yo voy a Juncalito con cierta frecuencia y veo muchas casas que se están construyendo en parte de la cordillera central, pero
le están haciendo carreteras y esto hace un daño medioambiental terrible. ¿Esto es bajo la permisibilidad de alguna autoridad o lo están haciendo por cuenta propia? ¿Tú tienes conocimiento de todo esto? Yo tendría que chequearlo, porque es bueno que ustedes sepan, es bueno que se sepa que el Ministerio de Medio Ambiente, su responsabilidad es en las áreas protegidas. Áreas protegidas. Lógicamente, San José de las Matas es probablemente uno de los municipios, creo que el municipio más grande del país, y tiene un impacto en términos medioambientales grande y en términos ecológicos. Y por ahí llega hasta, desde San José de la Mata hasta Monción. Entonces, abarca varias dimensiones y varios lugares, pero lo que quiero significar es que nuestra responsabilidad son las áreas protegidas. Ahí está el Armando Bermúdez, lógicamente los ríos son áreas protegidas, las distancias que tienen que dejarse entre el río, que son creo que 30 metros, todo eso son nuestras responsabilidades. Orlando, en los mapas uno observa la diferenciación que hay de la maleza entre Haití y República Dominicana. Para nadie es un secreto que la parte de la población haitiana pues ya está conviviendo de este lado en toda la frontera y la depredación continúa. ¿Qué están ustedes haciendo por el medio ambiente ahí en esa zona, en la franja fronteriza? Como dije al comienzo, vivimos en una isla. Tengo que reiterarlo porque algunos se comportan como si no viviéramos en una isla compartida con Haití. Haití tiene menos del 1% de su cobertura forestal, menos del 1%. República Dominicana tiene el 43% de cobertura forestal, algo muy importante para nosotros destacar. Y por lo tanto, en la zona fronteriza estamos haciendo jornadas de reforestación con el Ejército de la República Dominicana, desde Carrizal hasta Restauración. Y se han aumentado los controles migratorios para evitar tráfico de personas y tráfico de productos, entre otros. Entonces, esa es una de nuestras prioridades. El río Artibonito es el único río binacional que tenemos, le da agua a Haití y República Dominicana, y por lo tanto tenemos que conservarlo. Esa cuenca del río Artibonito es de vital importancia para la República Dominicana, sobre todo para la zona fronteriza. Entonces, eso está dentro de nuestras prioridades y evidentemente nos mantenemos en esa zona con alta prioridad. Y a la hora de construir el muro, Orlando, ¿no va a quedar de aquel lado? ¿De qué lado quedará el muro? No, de los ríos. El río, el masacre sí. que nace ahí en Loma de Cabrera y también está el Artibonito. No, el muro es del lado dominicano. Ajá. Y evidentemente nosotros hemos ayudado, hemos asistido al Ministerio de Defensa para preservar algunos puntos que de nuestro punto de vista son estratégicos y que tienen mucho que ver con nuestros ríos. Y por lo tanto, se ha tomado el cuidado de preservar esa parte. Orlando, prácticamente al final, vamos a salir de medio ambiente. ¿Aspiraciones dirigenciales dentro del PRM? No, mi única aspiración es trabajar, servir al presidente Luis Abinader para que haga la mejor obra que gobierno alguno ha hecho en República Dominicana. ¿De acuerdo con el sistema que se va a aplicar para la elección de las nuevas direcciones? Claro que sí. O dejar la misma, ¿verdad? Que es lo que parece ser. Claro que sí. La convención de delegados es la mejor forma para mantener el PRM unido, un partido que está en el gobierno. Algunos todavía nos cuesta entender que estamos en el gobierno y por lo tanto tenemos que conducirnos conforme a ser el brazo político del presidente Luis Abinader en esta obra de gobierno que estamos ejerciendo. ¿Simple pataleo la actuación de Guido? No tengo ningún comentario, simplemente el ejercicio de los derechos se hace conforme en los tribunales y ahí entonces definiremos la situación como se ha hecho en el pasado.
¿Y con quién está Orlando para la presidencia? ¿Guido o No, Eddie? están aspirando Paliza y está Ajá. Eddie Olivares. ¿Y Guido también? Bueno, ¿A cuál apoya Orlando? Yo apoyo a la actual dirección del partido, encabezada por el presidente José Ignacio Paliza. Ah, entonces apoya 4 años más y después hablamos, Orlando, ¿Esa es mi decisión? con el presidente de la República. Claro que sí. Sí, gracias Orlando por haber estado con nosotros y dando parte de tu tiempo para esta conversación interesante. ¿Algún mensaje final? Encantado de saludarle y saludo a todos los santiagueros y un saludo muy especial a Adalberto de León. Sí, que anda por ahí, anda por ahí. Pues gracias Orlando Jorge Mera por haber estado con nosotros en este café de Diario 55. Es el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. A ustedes las gracias por la sintonía. Mañana a las 7 estaremos una vez más con ustedes compartiendo otra entrega de Diario 55 y luego pues el café Luis José Bonilla Bojos estará con nosotros en el día de mañana. Gracias a ustedes por la sintonía y continúen con la programación de Super TV 55.